ahí ya tenemos en imágenes al brujo. Este personaje representa al que realiza la labor de curación, de guía, de conexión con sus dioses tutelares, utilizando elementos que son propios de la flora y de la fauna de la región del Chaco boliviano. Y esto no exceptúa, por ejemplo, Gladys, de que si bien esta danza originalmente viene del Chaco boliviano, acá se destacan también personajes que son del oriente de nuestro país, pero se comete el error al decir de que los tobas son del oriente, estrictamente del oriente de nuestro país. Se tiene la presencia de etnias, habrá que nombrar ello. Hay bloques y etnias dentro de los tobas. Se rescatan etnias del oriente boliviano, por supuesto, pero la génesis de esta danza que se presenta dentro del carnaval se rescata el acervo que se tiene en el sector del Chaco boliviano. Resulta que conforme a la historia de investigadores, los incas también trataron de ingresar hasta esta región, pero esta danza que representa una raza fuerte, indómita, no pudieron conquistar a los tobas. Pues son algunos de los datos que tenemos que brindar. Ahora, al decir de que existen etnias, se representa también la labor de la caza, de la pesca dentro de los tobas, y en la indumentaria se destacan estos elementos. Vamos a ir ya reforzando nuestro equipo para representar y significar mucho aquellos elementos que se puntualizan en las especializaciones que a veces se dejan pasar muy de lado. Existen varias instituciones que son componentes de una especialidad. En el caso, por ejemplo, de la diablada, debemos de recordar de que la diablada en todo caso siempre es la especialidad que inicia cada uno de los bloques que ingresan tanto el sábado de peregrinación y domingo de carnaval. Doctor Antonio Rebollo, placer tenerlo para reforzar un poco esta transmisión y tener datos históricos. Acá estamos puntualizando sobre los tobas y decimos de que esta danza tiene génesis, digamos, en presencia de personas acá como folcloristas, con un gremio, digamos, que era considerado como de bajos recursos económicos. A ver, los carreritos para empezar, inclusive fueron parte canillitas que formaron, ¿verdad?, esta institución, que al inicio venían con una malla que era originalmente la concepción de los tobas del Chaco boliviano. Y los ritmos que ellos tenían era con pinquillo, que además tenía una similitud con los villancicos navideños, ¿verdad? Tenía amplia similitud. Con el tiempo esto fue cambiando completamente. Ya no es el carnaval de los cholos ni de los indios, ahora es el carnaval absolutamente de todos. Doctor, qué bueno tenerlo acá, gracias. Buenos días a todos los televidentes. Ahora, para poder cumplir este trabajo encomendado para la Universidad Técnica de Oruro, estoy acá justamente para poder apoyar y hacer un poco de análisis y comentario a la tema simbología, historia de cada grupo. Bueno, sobre la pregunta de manera particular, efectivamente el tema de los tobas en Oruro tiene orígenes muy humildes. Efectivamente, aquí en la calle 6 de agosto, precisamente, donde estamos asentados en este momento, la Junín, Ayacucho y la Cochabamba, no era justamente el gremio de los calleritos llamados estibadores. Los estibadores eran changadores, es decir, que llevaban bultos en sus carros, verduras, saquillos, etcétera, a los mercados, realmente el mercado campero, etcétera. Esa era su tarea permanente. Pero la gran tarea, recordemos, de nombres y apellidos, la familia Cáceres, ¿no? Sí. Fundamentalmente la familia Cáceres y otras familias que también apuntalaron muy, Tezazas, apuntalaron muy fuerte, personas que vienen de la parte sur, precisamente sur. Y bueno, sin embargo, hoy por hoy esto ha ido creciendo de manera desmesurada y no solamente ya se presenta a los tobas del Chaco boliviano, sino ya se presenta toda la parte oriental. Sí, las etnias del oriente. Vemos, por ejemplo, los moxos, los chiquitanos, tupiguaraníes, etcétera, con los nombres que nos están mostrando, por ejemplo, ya no es propiamente la región de las estribaciones del río Pilcomayo, río Viejo, donde estaban precisamente los tobas, o sea, el norte argentino, sino que hoy por hoy ya vemos ya mucho más grande, mucho más extenso, y bueno, ya no solamente es desde la clase subalterna, es que había prejuicios socioculturales de inicio. Esos prejuicios sociales y culturales superados con creces porque la juventud
se ha identificado plenamente con su folclore, se ha identificado plenamente con la cultura boliviana y nacional, y vemos hoy demostrar y ostentar su belleza, tanto varones y mujeres. Y también debemos mencionar acá el tema ya de la creatividad de los artesanos, porque le han dado el toque final, es decir, artísticamente trabajadas, ¿no? Y quienes trabajan en el tema del arte, de la confección de los trajes folclóricos, básicamente se pasaron. Se pasaron, digo, porque hay cada traje, con cada detalle y con cada vestimenta realmente sorprendente. Asombroso. Y podemos ver de que ha sufrido una evolución permanente sin alejarse de la esencia que tiene esta especialidad, porque todos apuntaron primero de que deberían entrar con chuncheras. Recordemos que en algunos de los bloques existen las chuncheras, que tiene también una diferencia vital y fundamental, por ejemplo, la que tienen en Norteamérica. Ellos tienen las plumas hacia atrás y en este caso hacia adelante. Y por investigadores que hablaban de esto, inclusive esto era por motivos del lugar donde se desarrollaba ello, que las plumas iban hacia adelante. Pero los primeros que implantaron esto de las toberas y demás, lo hacían con hojas, no eran plumas. Sí, y eran además, en ese momento fue el atractivo, no quiero hacernos reconocer, los llamados apaches, los llamados sioux. Pero esto, objeto justamente de recomendaciones al interior, el Comité Nacional Folclore, etcétera, han ido encontrando y encaminando hasta tomar el final. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de lo que tienen justamente las monteras, o sea, las plumas, etcétera, han recuperado su forma original, los verdaderos tobas. Igualmente están pasando nuevamente las mallas milimétricas, he visto en algunos grupos recuperar las mallas milimétricas, ¿no? Que era originalmente. Pero también, bueno, yo creo que hay también mucha fantasía. La fantasía, también hay mucho papadloquismo, hay algunos llenos de plumas, ¿no? Tampoco no hay los llamados brujos, ¿no? Que son personajes emplumados, o sea, llenos de plumas. Eso tampoco, ese ya es un tema, repito, del hiperpapadloquismo. De alguna gente quiere dar algunas figuras llamados brujos, ¿no? O llamados achachis. Bueno, yo creo que también eso tenemos que reencaminar. Pero el tema es que, ¿por qué la juventud? ¿Por qué la juventud, varones y mujeres? Hablemos de la entrada universitaria. No. Ahí es donde empezaron nuevamente a tener presencia los jóvenes universitarios, rompieron prejuicios, rompieron barreras, no, ya empezaron. Luego el viso, los estudiantes de secundaria, eso también le dieron fortaleza, le dieron fuerza, rompieron las barreras de lo que significaba ser una danza subalterna, una danza que no tenía mucha ascendencia social en nuestro medio. Entonces yo creo que tenemos que ver ambas vertientes, la entrada universitaria que le dio la fuerza, la vitalidad, y también el viso de los estudiantes de secundaria. Es importante recordar que ingresado los años 2000, ya en las transmisiones que se realizaban a nivel nacional e internacional, se utilizó una frase vital: el carnaval de los jóvenes. Porque una vez más se reimplantó la presencia de los jóvenes, ya inclusive renovando el directorio de las instituciones. La propuesta que ellos tenían, renovando a gente que ingresaban ya desde los 10, 12 años, adolescentes, que hacían de que las instituciones que participen tomen otros bríos nuevos. Así es, efectivamente hubo una especie de revolución de nuestra juventud, donde, repito, poco a poco, no fue de golpe obviamente, ¿no? Poco a poco se fueron adentrando figuras, imágenes. Yo veo, por ejemplo, en la entrada universitaria, me acuerdo bien, de varios docentes de la propia universidad, ¿no? Reforzando sus conjuntos. En el caso concreto de los tobas, ¿no? Me acuerdo del doctor Chiri, por ejemplo, ¿no? Claro, entre claro otras que cosas, sí. ¿no es cierto? Y otras personalidades. Entonces, fue poco a poco esto creciendo, pero ahora vemos, miren, son cientos, Miles, yo ¿no? diría. Inclusive pues, llegaron más de un millar de danzarines, y bueno, entonces, ¿qué podemos decir hoy? Ya no hay conjuntos chicos, como antes decían, dividían, ¿no? En conjuntos pequeños y en conjuntos grandes. Hoy todos los conjuntos son realmente grandes, ¿no? Tanto en crecimiento numérico, cuantitativo, también en la parte cualitativa. Porque, repito, he visto ahora un grupo, por ejemplo, entrar con pinquillos.
Claro, están tratando de rescatar, como decíamos, la originalidad. Esto claro que ha sido un proceso de evolución, pero la perfectibilidad es parte de las características del carnaval. Y entre ello yo pienso que también rescatar estos elementos es parte de la perfectibilidad. Efectivamente, el genio de la creatividad de los artesanos en el tema del arte textil, las plumas, etcétera, en la confección de vestidos, la confección de trajes, realmente quiero decir, modistas y modistas, y además aquellos que se dedican al tema de confección de estos trajes, realmente se pasaron. Se pasaron, digo, porque ahí están Pinky Manía, están tantas otras personalidades que realmente le han dado el toque final. Doctor, permítame una pequeña pausa, porque luego de esta pausa que anticipamos vamos a seguir realizando y desmenuzando el detalle propio de nuestra obra maestra, porque no solo el carnaval son danzarines, músicos, la indumentaria, hay mucho más que viene de cientos de años, que es un proceso que ha tomado forma y darle identidad a nuestro carnaval. ¿Me permite esa pausa? Porque de retorno, amigos, continuamos con esta transmisión